Hoy vengo a hablaros de marcas. Vengo a hablaros de marcas y vengo a contaros que las marcas tienen superpoderes. Y le voy a empezar con una pregunta. ¿Cómo os imagináis un coche de Apple? Apple no ha hecho nunca coches, que sepamos, pueden estar en ello. Nunca hemos visto un coche de Apple. Y sin embargo, estoy seguro de que no os estáis imaginando algo como esto. O como esto. Seguramente la imagen que os ha venido a la mente al pensar en un coche de Apple tenía más que ver con algo como esto, ¿no? O como esto. Y es curioso porque, como digo, nunca hemos visto un coche de Apple. Podría ser perfectamente, no sabemos lo que están haciendo ahora mismo en sus oficinas, pero nos encaja más con esto. Y este es el primer superpoder de las marcas del que os quiero hablar. Imaginar lo que no existe. Porque hoy vamos a estar hablando de superpoderes de las marcas. Las marcas son mucho más que un nombre, un logo. Son mucho más que un nombre y os lo voy a demostrar. En esta pantalla vais a ver nombres de marcas que conocéis perfectamente. Marcas que posiblemente usáis a diario o que os suenan muchísimo. Pero ¿cuál es el truco? Estos no son los nombres que tienen hoy en día. Son los nombres que tuvieron en proyecto, son nombres que se cambiaron al cabo de un tiempo. No nos dicen nada. Es como cuando oyes el nombre de alguien a quien no conoces. Lo estamos juzgando por cómo nos suenan. Nos suena extranjero, nos suena divertido, nos suena raro, nos suena tecnológico. Pues como cuando juzgas el nombre de alguien que no conoces. Pero si os digo que Brush Drink finalmente se llamó Pepsi, que Ocopoco fue uno de los nombres que se barajaron para Yoigo, que Bank Americard cambió su nombre y se convirtió en Visa, que TV Gardens fue solo el nombre en proyecto porque finalmente abrió como PortAventura, o que la serie Nuestro Ayer, cuando se empezó a emitir, se convirtió en Cuéntame cómo pasó, ya os despiertan una imagen en la cabeza, ya es como el nombre de alguien que sí que conoces. Pero una marca tampoco es un logo. Y os lo voy a demostrar con este símbolo. Cuando vemos este símbolo, se nos ponen los pelos de punta, espero, porque es el símbolo del mal por excelencia, es el exterminio sistemático de humanos. Es lo peor que puede hacer la humanidad. Pero la esvástica no es un sinónimo directo de ello. La esvástica, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando empezaban las grandes exploraciones, fue un símbolo que vino de Oriente, pues como el yin-yang, y estuvo de moda en Occidente. La esvástica se utilizaba para anunciar palos de golf, naranjas de California. Incluso como era un símbolo asociado a la buena suerte, se bordaba en las camisetas deportivas. Ninguno de estos usos tiene nada que ver con el odio, con la discriminación, con el racismo, con la homofobia. No, son usos que no están ligados a la esvástica como símbolo. Pero claro, una vez que en los años 30, 40 los nazis la connotaron tanto, hicieron tantas cosas horribles utilizando la esvástica como imagen, la esvástica quedó totalmente asociada a ese significado. Y hoy en día, en Occidente, es muy difícil recuperar. De hecho, en su momento, incluso comunidades como los nativos americanos que habían utilizado la esvástica tradicionalmente en su artesanía, se comprometieron a dejar de utilizarla, porque ya era muy difícil desligar ese significado. Una marca no es el logo, una marca no es el nombre, una marca es todo lo que tienes en tu cabeza cuando oyes o ves ese nombre o ese logo. Yo digo que las marcas son cajoncitos mentales, en los que guardamos todo lo que sabemos o creemos saber acerca de un concepto. Todos tenéis un cajoncito mental de cualquiera de estas marcas. ¿Os gusta Apple o os parecen ordenadores para pijos? ¿Os gusta Iberdrola o os parece el mal? ¿Os gusta Telecinco porque os hace compañía o os parece la peor televisión posible? Todos tenéis imágenes buenas, malas, neutras, porque la marca pertenece a las empresas legalmente, pero realmente nos pertenece a todos y cada uno de nosotros. Y gestionar una marca es gestionar todas estas percepciones. Pero no me estoy refiriendo solo a empresas. El rechazo al marketing, el comunismo, el anarquismo, también son conceptos, también son cajoncitos mentales y en cierto modo también son marcas. De hecho, os diría que ahora mismo en el mundo hay más gente con una camiseta con alguno de estos logos que con el logo de Iberdrola.
Porque las marcas también sirven para construir nuestra identidad. ¿Por qué pagamos 40 euros por ponernos una camiseta con el logo de una empresa, pero no nos pondríamos el logo de otra, camiseta del Banco Popular, ni por 40 euros que nos pagarán a nosotros? Porque las marcas nos ayudan a definir lo que somos y lo que queremos proyectar. Yo hice este experimento en Twitter hace unos años que os recomiendo que probéis con amigos. ¿Con qué 3 marcas te defines? No tienen que ser las 3 marcas que más uses, no hace falta ni siquiera que seas cliente de ellas. Tienen que ser 3 marcas que definan tu manera de ver el mundo. Una persona me dijo Apple, IKEA y Lego. Otra persona me dijo Android, Fortnite y Monster. Otra persona me dijo Toast, Mercedes-Benz y Bimba y Lola. Os estáis riendo porque os habéis creado una imagen en la cabeza. Sabéis cómo es, sabéis si es hombre o mujer, sabéis si es mayor o joven, sabéis qué otras cosas le podrían gustar. Y no sabéis absolutamente nada de esta gente. Os habéis hecho una imagen mental, pero solo habéis visto 3 logos en una pantalla. Quizás la persona a la que le gusta el Monster es mi abuela, pero sabemos que no. Las marcas definen la imagen que proyectamos a los demás. Por eso compramos falsificaciones, porque queremos ligarnos a una marca sin pagarla. Por eso se venden cosas como esta, una pegatina para que le pegues a tu tarjeta de 1000eurista y la gente piense que tienes un American Express, porque nos gusta la imagen que proyectamos cuando tenemos un American Express. O por eso, fijaos en cómo los MacBook pasaron de tener la manzanita al revés, que era para ti, a tener la manzanita a la vista de la gente. Porque la manzanita no es para ti, tú ya sabes que tienes un Mac. La manzanita es para que cuando tú vayas con tu Mac a un Starbucks, la gente sepa que no estás revisando un Excel. Estás escribiendo el guión de tu próxima película, estás diseñando una campaña publicitaria, estás escribiendo la próxima gran novela que ganará el Premio Planeta. Las marcas son un juego de espejos. Las marcas definen cómo me veo. Las marcas definen cómo me veis. Pero también definen cómo creo que me veis. Y también definen cómo yo creo que vosotras creéis que yo me veo. Es un juego de espejos. Y si no me lo creéis, la próxima vez que vayáis a un bar, pedíos un bitter cash. Veréis cómo toda la conversación de repente pasa a girar en torno a vosotros. Las marcas tienen otro superpoder, y es que pueden elegir su origen o elegir su edad. Imagínate que los humanos pudiéramos hacer esto. Häagen-Dazs, esa marca de helados del norte de Europa con esa grafía. Häagen-Dazs se creó en Estados Unidos, concretamente en el Bronx de Nueva York, en los años 60. O incluso pueden jugar con la edad. Bueno, algunas folclóricas también, pero las marcas lo hacen. Si yo os pregunto qué marca relacionáis más con la juventud, ¿Coca-Cola o Brumel? Pues me diréis seguramente que Coca-Cola. Coca-Cola tiene 137 años de existencia y Brumel solo 48, está hecho un chaval. Incluso las marcas se pueden integrar en nuestro vocabulario. Cada día utilizamos mogollón de palabras que creemos que son palabras normales y corrientes y son realmente marcas. Como por ejemplo Piruleta, que viene de México. Fiesta registró la marca Piruleta al unir el concepto de paleta y pirulí, piruleta. O los termos se llaman así por la marca Termos. O, por ejemplo, la vaselina también es un nombre que se creó como marca registrada. O, por ejemplo, el velcro. El velcro solo es velcro si lo produce velcro. Si no lo produce velcro, hay que llamarlo cierre de gancho y bucle, que lo sepáis. O los gusanitos. ¿Habéis comido alguna vez gusanitos que no sean de Risi? No. Y me dirás, sí, yo he comido gusanitos. No, no, no. Tú has comido jojitos, o rufinos, o cookies, o gustosines, o dianitos, o esmilitos, o grefusitos. Además, las marcas pueden vivir varias vidas. Una marca puede morir, como Carrefour, que llegó a España en el 73, y en aquella época a los españoles las marcas francesas nos causaban un poco de rechazo, así que se convirtieron en Prica, pero en el año 2000 volvieron a ser Carrefour, la marca resucitó. O, por ejemplo, pueden reutilizarse, pueden reciclarse. Había una marca de lubricantes para motor que se llamaba Repsol, que funcionaba muy bien y se acabó convirtiendo en la marca de toda la multinacional. Pero es que incluso cuando mueren, las marcas permanecen. Las marcas
siguen, porque están tan presentes en nuestra vida, en nuestros espacios públicos, en tantos objetos y tantos lugares que permanecen. Y yo esto lo llamo arqueología brandera. Acompañadme a cazar arqueología brandera por las calles porque es una afición que engancha totalmente. Todo empezó cuando mi amigo Iñaki me mandó esta foto de una gasolinera Camsa con el logo de los años 70. Entonces me obsesioné y me puse a buscar arqueología brandera por todas partes. Este soy yo, en Oropesa de Toledo, haciéndome un selfie con el precioso logo de la cornamusa coronada de Correos de Cruz Novillo del 77. A veces las marcas antiguas desaparecidas están en lugares muy obvios, como este del Banco de Alicante. A veces hay que fijarse un poco más cuando reforman un local, Banco de Vizcaya. A veces están en sitios muy altos y muy visibles, como Hidroeléctrica Española o Iberdrola. A veces están en sitios pequeñitos, como estas pegatinas en un local abandonado, que esto es el museo de la arqueología brandera. Tenemos Moviline, tenemos Galerías Preciados, tenemos Airtel. Y otras veces están en los lugares que más permanecen. Las alcantarillas, ayuntamientos desaparecidos, la roña que dejó el BCH, el logo más bonito de Telefónica, el del 84, y una compañía eléctrica que está en la Gran Vía y tiene más años que la propia calle, porque tiene más de 100 años y ese tramo de la Gran Vía todavía no los ha cumplido. En fin, espero haberos convencido de que las marcas son mucho más de lo que parecen y que, más allá de un nombre o un logo, tienen superpoderes y están mucho más presentes en nuestra vida de lo que pensamos. Muchas gracias.